Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Cajonera. Nos encontramos transmitiendo, como ya es costumbre, desde Praga Bar Restaurant, ubicado en Cochrane 982. Una nueva alternativa gastronómica, bueno, ya no tan nueva. Y hoy día les estamos presentando además un espacio más de los que tiene Praga. Estamos en la terraza delantera del local. Hoy día tengo una invitada, tenemos una invitada, es una amiga personal, ella se llama Natalie Giesen, es psicóloga infanto-juvenil y vamos a estar conversando de muchas cosas, de la vida en general. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola Álvaro, bien, ¿y tú? Muy bien también, un placer tenerte por acá y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de La Cajonera. Muchas gracias a ti también por la invitación. ¿Cómo estuvo tu día? Bien, un poco agotado, pero bien. Dentro ¿Vienes de de la todo. universidad? Sí, vengo de la universidad. Bueno, Nati trabaja en la Universidad Santo Tomás. Sí. ¿Y eres? ¿Qué es lo que haces ahí? Soy docente, soy coordinadora de formación docente y además soy encargada del programa del mentoring inclusivo que aborda situaciones de discapacidad con nuestros estudiantes. Ya, yendo un poco ya de plano a ese tema, ¿cuál es tu condición? Bueno, mi condición de discapacidad tiene que ver con una condición física, neurológica, y que es progresiva en el tiempo, que tiene características más bien congénitas y que, se espera que con el paso del tiempo yo vaya perdiendo fuerza muscular, tanto de las extremidades inferiores comienza, luego extremidades superiores y posteriormente como órganos internos. A nivel respiratorio especialmente. A nivel respiratorio, imagino, ¿no? sí, y cardiológico. ¿Cuándo te diagnosticaron? ¿En qué momento? Partí con síntomas al año, pero en realidad el diagnóstico estuvo a los 4, porque como es una enfermedad dentro de las enfermedades raras, en realidad no se sabía que yo tenía en ese tiempo. Pasé como desde las mañas de una niña que no quería caminar hasta eventualmente llegar al diagnóstico preciso. O sea, ahí hay una especie de falencia con respecto a la detección temprana también, ¿o no? Sí, en general hay dificultades en la detección temprana porque no contamos mucho con especialistas y porque cada día han ido creciendo estas enfermedades que entre comillas se les llama raras, porque afecta a un porcentaje pequeño de la población. Oye, ¿y cómo fue asumido por tus viejos? Para mi papá fue complejo y él básicamente no lo asumió, él no forma parte como de mi red familiar. Y para mi mamá ha sido un desafío, yo creo, constante en todo momento, quien como que ha aperrado haciendo mi soporte, tanto desde lo físico, desde lo emocional, desde lo laboral, y también mi familia materna, que es mi núcleo más cercano. Ajá. Oye, y en términos de proyección de vida, ¿cómo es esta enfermedad? Bueno, esta enfermedad tiene distintos tipos. La tipo 1, los niños no duran más de 2 años de vida. Y la mía tiene características clínicas del tipo 2, pero genéticamente es la tipo 3. Y cuando la diagnosticaron, el pronóstico de vida era hasta los 15, porque principalmente la dificultad tiene que ver con las falencias cardiorrespiratorias. Entonces, si yo me agarro un resfrío, la causa común es la neumonía. Entonces, ahí me da una neumonía y corro riesgo vital. De hecho, es hospitalización segura. Hasta los 15 me dices tú, perdona, no quiero ser indiscreto, pero ¿cuántos años tienes tú? 36. 36. Sí. Oye, ¿y cómo fue cursar los estudios? ¿Cómo fue también después pasar a la educación superior? Sí, eso es como bien curioso y es bien anecdótico porque yo estudié en una escuela cercana a mi casa de la educación básica. Estaba la discusión en el caso de mi abuelita, que mi abuelita no quería que continúe con la educación media porque encontraba que era como desperdiciar años de mi vida, y ahí se dio como una discusión familiar. Luego estudié y siempre, no tiene que ver un poco con ser pretenciosa, pero siempre he sido muy matea. Entonces en esos años quedé clasificada en el colegio del Carmela Carvajal por lista. Había quedado en el número 5, pero ellos no me pudieron recibir porque el argumento era que no estaban las condiciones de infraestructura para recibirme. Y entonces me fui al comercial, que no era mi prioridad, pero que sí me abrieron las puertas. Que ha sido un poco como la tónica, que muchas veces donde está la disposición no necesariamente es el lugar en donde yo necesariamente quisiera estar. Y después en la educación superior, me fui a Santiago, estudié otra carrera que nada que ver, estudié Ingeniería en Comercio Internacional en la UTEM,
Y ahí tuve una caída de salud en términos respiratorios. Estuve pasando por un proceso de oxígeno dependiente. Ya. No dormía en las noches, no lograba conciliar el sueño durante el día, estaba conectada al oxígeno. Y cuando ya me recuperé, fue la pelea en la casa para retomar los estudios porque no querían que yo estudie. Y ahí es como donde está la anécdota porque, bueno, en mi casa también dicen que soy muy voluntariosa y entonces lo que hice fue una huelga de hambre, en el sentido de que consideran mi salud una prioridad y por tanto, bueno, si no me dejaban estudiar, yo dejaba de comer. Y así conseguí el poder matricularme en psicología. ¿Y cuál es tu prioridad? Mi prioridad es poder disfrutar como lo que tengo, lo que hago y poder ser una contribución al resto, como a otras personas. Entonces existe una vocación de servicio también potente en ti. Sí, de hecho, como te comentaba, bueno, yo estudié Ingeniería en Comercio Internacional primero, pero hoy en día cuando uno hace como una retrospectiva, en realidad no me veo haciendo otra cosa que no sea la docencia ni la psicología infanto-juvenil. Disfruto lo que hago porque siento que también desde mi condición puedo comprender a las personas de una manera distinta. ¿Cómo lo ve tu familia ahora, después de tanto tiempo? Lo ven con orgullo. Ellos en general se sienten muy orgullosos de lo que he logrado a partir como de situaciones de esfuerzo, porque somos una familia de esfuerzo, pero también siempre con preocupación cuando me enfermo, cuando me sobreexijo, cuando me sobrecargo en horario, porque eso claramente trae un cansancio y un deterioro que no contribuye a mi salud. Pero tienes el apoyo todo el tiempo. Tuve la oportunidad de conocer a tu hermana. Sí. Y tienes el apoyo familiar y la contención y el amor de toda tu familia. No, todo el rato. Somos una familia caracterizada por ser como muy fuertes. Nos han pasado distintas situaciones como en la vida. Somos muy aglutinados y somos solo mujeres. Así que... Son puras mujeres. Somos solo mujeres. El único miembro masculino de nuestra familia es un perrito. Pues. El resto, hasta la perra y lo demás, son el resto de los animales, hembras. Entonces puro power, puro poder, sí, empoderamiento femenino. Así es. Oye, Nati, y dentro de tu día a día, ¿cierto? ¿Con qué te toca lidiar en términos generales? Pucha, en realidad con hartas cosas. Como desde lo más... Me imagino, por eso vamos desmenuzando de a poco libremente, pero ¿con qué te toca vivir en relación a tu condición y cómo se muestra la sociedad un poco para ti? Bueno, me cuestan cosas como desde lo más práctico, de cosas muy cotidianas, como ir a hacer un trámite, como que no está la infraestructura y que si bien hemos avanzado un poco en eso, sigue siendo infraestructura que no cumple con la normativa. Pero yo creo que lo más difícil y lo más complejo es este cambio de conciencia social, como el paradigma, que si bien se supone que estamos en la época de la inclusión, en realidad creo que estamos todavía en la integración, en donde la mayoría de las personas cree que es un favor como recibirnos en distintos espacios sociales y siempre como desde el modelo más deficitario, como desde que ellos nos contribuyen. Y se hace esta separación que estoy haciendo justo del lenguaje, como ellos y nosotros, como que está esa separación constante. ¿No hay de inclusión que, entonces? No hay una inclusión. No hay una integración. No, porque finalmente, no sé, me ha pasado que hago un trámite y le hablan a la persona con la que yo ando, o me preguntan si yo puedo hablar, o no sé, voy a comprar algo y digo quiero eso, y me dicen pero tú sabes que es caro. Entonces yo todas estas cosas igual se los cuento a mis estudiantes, que los trato como de fomentar en pro de la inclusión, y ellos se van dando cuenta que efectivamente es así. O no sé, un día estaba en una esquina esperando solucionar algo con mi mamá, que era algo técnico de la silla que se había echado a perder, y me pasaron a dejar plata, como que estaba pidiendo limosna. Entonces yo detrás digo, chuta, supieran todo el esfuerzo que yo hago en lo cotidiano como para ganarme mis lucas, para poder aportar a la sociedad, pero sí que esa mirada como desde el déficit, como desde que uno mendiga tanto las opciones laborales, mendiga el dinero en algunos casos de algunas personas que no han tenido las oportunidades, pero también mendiga un poco el espacio social, el que esté habilitado. ¿Cómo te hace sentir eso? O sea, es que a mí en el momento en que me lo contaste me hizo sentir como la hueá. ¿Cómo te hace sentir a ti eso? En general lo he ido trabajando y hoy en día me moviliza un poco desde la emoción de la rabia,
pero también de cómo pensar que sea diferente. Y en ese pensar que sea diferente, por eso también valoro tanto lo que hago, porque me permite justamente poder integrar un nuevo modo de pensar. No sé, el otro día una niñita, yo andaba con una mantita porque acá nosotros no hace frío, y me decía, ¿tú no tienes pies? Y yo decía, no, sí tengo, mira, tengo pies. Y ella se sorprendía y lo hacía lo más natural. A diferencia de, no sé, señoras que me dicen, oh, hijita, ¿qué te pasó? ¿Tuviste un accidente? Pero como siempre desde la pena. En cambio, un desde niño, la lástima. Desde la lástima. Y en cambio, un niño lo hace desde la sorpresa, uno se Desde lo la espontaneidad. Exacto, y uno se lo explica y ellos lo asumen como si fuera algo natural. ¿Y tu relación con los alumnos? Bueno, la relación con mis estudiantes es bien bonita. A mí me gusta mucho. Yo he hecho 12 años docencia y ya ha pasado un punto en, no sé, en el que los chiquillos me celebran mis cumpleaños. Hacemos actividades también de salir a la calle y de justamente hacer un gesto de empatía, como de que puedan mirar mucho más allá de lo que se ve externamente. Como conversar, saludar a alguien que quizás está trabajando en la calle vendiendo sus productos que sacan, no sé, del huerto, o ayudar a los caballeros que andan recolectando la basura, para que ellos puedan ver que todos tenemos realidades distintas. ¿Hay políticas inclusivas en este momento? Y si las hay, ¿cuáles son? Bueno, siento que se ha avanzado. Pasamos, no sé, en el 2010 al CENADI, que es el Servicio Nacional de Discapacidad, desde el anterior que era el FONADIS, que es un fondo. Desarrollamos la Ley de Inclusión Laboral, y que si bien está como en la estructura social y política, no hay una bajada real porque no se construye con las personas que están en situación de discapacidad. Un poco lo que pasa con la ley del TEA. O sea, las mamás, claro, saben y sienten que al menos ahora se visibiliza, pero siguen teniendo los mismos problemas cotidianos, como que no los reciben en el colegio, como que los excluyen socialmente, como que no pueden ir a un cumpleaños porque todo el mundo los mira feo. Entonces, si bien está el macro de las políticas no se implementan ni se ejecutan de la manera correcta, ni de la forma cotidiana que realmente uno necesita. Y están más bien en lo que es infraestructura, como subsidios financieros, pero no desde la promoción de un cambio de paradigma social. Y hay que entender que la discapacidad es un constructo político, histórico y social. Si no, no lo podemos transformar. Eso guarda relación un poco con una tónica que se maneja harto en Chile, que tiene que ver con que las cosas se construyen en cuatro paredes y sin conocer la realidad in situ, ¿verdad? Exacto. Lo que por lo tanto no genera empatía. Exacto. Y porque no sabes lo que es necesario. De hecho, el fin de semana anduve paseando y de hecho felicité a un caballero porque, bueno, yo en general hago cosas que se supone que no puedo hacer por temas de acceso. Y me subí a un catamarán, no tenía acceso, pero ellos me subieron así como cargando. Y uno de los caballeros me dice, no, no bajes así, baja de punta, no bajes retrocediendo. Y el otro le dice, no, hácelo como ella te está diciendo, porque no hay nadie que sepa mejor que ella lo que necesita. Y yo le dije, efectivamente es así. Porque si uno va a una escuela, si uno va a un dispositivo de salud, te dicen cómo ellos creen que debe ser el proceso. Y en realidad, como es diversidad, no hay una forma única de hacerlo. Y la única forma de que te puedas acercar a esa forma es a través de las mismas personas. Pues si no está esto, si no está esta conversación, si no está esto que tú me preguntes, si no está que normalicemos que yo pueda hablar de discapacidad, nunca lo vamos a lograr. ¿Tienes la oportunidad de hacerlo en el día a día, de conversar justamente de discapacidad? Con mis estudiantes lo hago cotidianamente, con las mamás de mis usuarios también muchas veces, porque hay de repente situaciones, diagnósticos asociados, y claro, lo hago. Y que tiene que ver un poco también con cómo yo también lo he procesado, pero para eso he tenido que tener un proceso psicológico, el apoyo de mi red familiar, el poder insertarme socialmente, y que hoy en día puedo hablar de esto sin ninguna complejidad. Sin embargo, hay otras personas que han estado excluidas históricamente y que por tanto no tienen estos espacios de poder hablar. Entonces ahí es súper complejo. ¿En el ámbito laboral te has sentido discriminada? Un montón de veces. Bueno, como te decía hace un rato, soy súper matea, fui la primera de mi generación, tengo muchas capacitaciones y siempre que he postulado a algún lugar en términos laborales, o está el acceso estructuralmente, pero no está la disposición, y donde está la disposición no está la estructura.
sea, no sé, me ha tocado trabajar en lugares en que yo no puedo acceder a un baño y tengo que programarme para ver cómo lo hago para pasar al baño en otro espacio, ir a mi casa, luego volver, lugares donde no hay un comedor, no sé, para comer, nada que esté habilitado, o tener que quedarme en espacios que son estructuralmente excluyentes, donde no está todo el equipo, yo separada del equipo en un lugar aislado, porque es el único lugar accesible. ¿Cómo te mueves tú en el día a día? ¿Cuál es la logística desde el momento en que te levantas hasta que llegas a tu lugar de trabajo, por ejemplo? Sí, bueno, yo me levanto súper temprano, me levanto a las 6 y a esa hora yo me levanto con mi mamá. Con mi mamá y cuando está mi hermana o otros familiares, dependiendo de la logística, tenemos que coordinarnos. Mis horarios dependen de otra persona. Entonces con mi mamá lo que hacemos es coordinar, ella con su trabajo, que le permita los espacios como libres para irme a buscar. Compramos hace poco un auto que lo habilitamos para que tenga una rampa, suba, eso ella lo hace sola, y ahí está el tema de los estacionamientos, o no sé, el otro día un guardia le decía, no sé si ayudarla, porque si la ayudo y después pasa algo, usted me va a ir a reclamar. Y yo es como, mi mamá se levanta todos los días a las 6 de la mañana, me viste, se preocupa de ella, se preocupa de ir a trabajar, levanta la rampa, que es de aluminio, para que pueda sostener la silla, y eso lo hacemos hasta que termina la noche. Después en la noche ella sigue siendo mi cuidadora y al otro día comenzamos. Me comentabas que te fuiste a estudiar a Santiago. Entonces, sí, conociste la realidad de otra ciudad y específicamente de la capital. Sí. Vamos a lo local. ¿Cómo estamos acá en Mira, Osorno? es súper curioso porque cuando yo me fui a Santiago, toda la gente me decía, no, es que los santiaguinos no son como los sureños. Los santiaguinos no te van a habilitar espacios, no te van a hacer alguna ayuda en la calle. Y fue todo lo contrario. Yo en Santiago, de hecho, disfruté muchísimo ese año porque las personas tienen un mayor nivel de conciencia de lo diverso que somos las personas en general. Me ayudaban si tenía que levantar como la diferencia entre el metro y el andén, en la micro también. Obviamente no todo el mundo es amable como en todos lugares, pero sí había una mayor disposición, a diferencia de acá en Osorno. O sea, no sé, acá en Osorno pasa una señora al lado mío, me pega con la cartera en la cabeza, y yo digo, señora, tenga cuidado, y sigue caminando. Y sigue caminando, exacto. Oye, y la situación más bien en términos de infraestructura acá en Osorno, o de actividades también, que eso también habla de inclusión, pues no, sí, no es solo colocar esta rampa de la que hablas tú, ¿verdad? O de colocarle el baño inclusivo con con el apoyabrazo para poder levantarte, etcétera, o lo que sea. Me imagino que habla de muchas otras cosas más. Sí, por supuesto, porque en realidad la vida de las personas es integral, tiene un desarrollo en todas las áreas. Y bueno, en mi experiencia creo que falta mucho para trabajar acá en la comuna de Osorno, desde que sí, efectivamente se cambiaron las veredas, hay rampas habilitadas, pero son muy pocas las que están con los grados de inclinación que establece la ley. Ya. Y que en realidad si yo subo, hay un grado de inclinación, hay un grado de inclinación que lo habilita la ley para que sea una rampa que te permita subir a cualquier silla de rueda, y que por ejemplo yo a veces la intento subir, me quedo entrampada, o al bajar hay un desequilibrio, yo pierdo el equilibrio, a veces se me va la cabeza para atrás, o básicamente es como subir un peldaño más, no es una rampa. Eso es como en términos de infraestructura, no hay fiscalización en cuanto a los servicios públicos, ni tampoco los privados, todos los lugares debieran tener un acceso, pero también en cuanto a las actividades, no hay espacios que generen una alianza articulada entre las organizaciones civiles y en este caso, por ejemplo, con el municipio. ¿Podrías profundizar más en Claro, recordemos, por ejemplo, que nosotros tenemos una oficina comunal de la discapacidad que hoy en día por primera vez está articulada o dirigida más bien por la señora Cecilia Cram, que es una persona en situación de discapacidad visual, que la admiro muchísimo porque en realidad ella ha abierto también un camino para ese grupo de personas. Sin embargo, la implicancia o el abordaje que se hace, o quizás pueden ser los fondos o las acciones, no logran dar el ancho de lo que se necesita. No sé, el año pasado para el día o la semana en la que se celebra la semana de inclusión, habían actividades recreativas como un baile o como una feria de oficios, y en realidad
somos mucho más que eso. O sea, me ha pasado que hay gente que piensa, no sé, voy a la peluquería y me dicen, ¿y usted qué hace en su casa? ¿Teje? ¿Borda? Y yo, no, porque eso no es lo que hacemos, pero eso es lo que se vende. O sea, eso es lo que se promociona y eso es lo que se visualiza desde las políticas públicas, desde el municipio, hacia la comunidad. La gente que presenta discapacidad tiene muchas más habilidades, tiene competencia, se puede especializar, se puede formar siempre y cuando esté los espacios para ello. O sea, no puede ser que hagamos una feria así como para vender cositas, como otra vez esta mirada desde el déficit. Vamos, comprémosle por favor porque ese es su emprendimiento. Cuando en realidad lo que debiera hacer es articularlo con organizaciones vecinales. Tenemos distintos niveles de discapacidad, tenemos distintos rangos de edad. Por lo tanto, lo que hay que hacer es una promoción de lo que es la diversidad que puede instalarse en las creencias de la persona y desde ahí articular la acción. O sea, si yo es como hacer una raya en el agua finalmente las actividades que se hacen, porque si no hay un cambio paradigmático desde las creencias de la persona, nunca va a haber un cambio real. Como pan y circo, el concepto del pan y circo. Exacto, claro. Y en realidad no juzgo las intenciones, pero cuando no hay personas que se han formado en lo que es discapacidad, es difícil que puedan entender la complejidad de esto. Y mucho menos si es que no están asociadas a las situaciones de discapacidad. Y porque además la discapacidad ha evolucionado, no es lo mismo de antes. No es que construyamos una escuela específica para tener agrupados a los niños que tienen síndrome de Down. Y nombro el síndrome de Down porque somos uno de los países latinoamericanos que tiene la más alta tasa de síndrome de Down. Entonces no es, vamos, agrupémoslos y excluyámoslos. Es cómo vamos a las escuelas que son pertenecientes al DAEM, cómo generamos talleres transversales que capaciten a los docentes. En cambio, el profe de la sala es como, llévate a este chico, me pasó muchas veces cuando hice mi práctica, llévatelo porque me está generando un problema, tú eres la psicóloga. Entonces, ¿cómo capacitamos y entrenamos a los profes que hacen el cambio transgeneracional para generar una cultura inclusiva? Oye, Nati, ¿y a ti te gustaría o estás dispuesta a trabajar de manera muy activa como para desvanecer estos paradigmas y avanzar un poco más? O sea, yo siento que para eso es como que me he desarrollado a lo largo del tiempo. Creo que como que tengo las competencias, tengo el conocimiento para poder generar un cambio y que realmente ese es como mi motivación constante. No es como que todo el esfuerzo que yo realizo en el día a día pueda quedar ahí, sino que efectivamente puede impactar a otros para que esto no quede ahí. De hecho, mi mamá eso como que me lo instauró desde que yo era chica. Es como, no es por ti, también es por otros, por los que vienen, porque efectivamente la sociedad y todo lo que estamos hablando puede ser muy duro, muy rudo para personas que recién inician en el camino, en este peregrinar de andar de médico en médico, de malos tratos, de falta de capacitación y porque la sociedad tampoco acoge a la familia. Entonces, si tenemos un niño con una familia que está frustrada, que está viviendo el duelo de la situación de discapacidad, que además tiene que dejar la situación laboral para hacerse cargo de los cuidados de un hijo, de una hija, y que además, si lo vemos, tenemos principalmente mujeres cuidadoras, o sea, es una sobrecarga y con efectos de salud mental devastadores, tanto para la mamá cuidadora, para los niños y para el sistema familiar. Qué bueno que me lo dices porque se me ocurrió una idea, te quiero hacer una propuesta, pero te la voy a hacer después del programa. Nati, me gustaría, como todos los programas, nosotros los finalizamos con algún mensaje, con unas palabras para la gente que nos está viendo. Así que esa cámara, la de allá, es toda tuya. Súper. Sí, bueno, a partir de lo que hemos conversado, en realidad la invitación a las personas es acercarse a conocer las experiencias de quienes presentamos una situación de discapacidad, que puedan empatizar y que desde ahí finalmente puedan entender algo que no es tan distinto a lo que viven cada uno de ellos. O sea, alguien me puede ayudar a subir una rampa, pero yo también lo puedo ayudar a esa persona de otra forma con las capacidades que yo tengo, porque finalmente de eso se trata, de que todos somos distintos y que todos podemos construir a que seamos una sociedad mejor. Eso.
Te agradezco infinitamente la conversación. Gracias por hacernos parte un poco de tus experiencias, de tu vida también. Yo creo que esto es súper positivo, muy positivo para todas las personas que nos están viendo en su casa. Así que muchas gracias, Nati, te pasaste. Gracias a ti, Álvaro. Muchas gracias. Ya, este fue un programa más entonces de La Cajonera. Gracias por habernos estado acompañando y estuvimos transmitiendo acá desde Praga, que está ubicado en Cochrane 982.